Buen día. El día de hoy voy a hablar sobre los requisitos que tiene que tener una demanda de inconstitucionalidad. Y bueno, digamos que la demanda es aceptada por la Corte Constitucional en su estudio. Pues bien, nosotros para poder hablar sobre esto tenemos que remitirnos, directamente al decreto 2067 del año 1961, donde en su artículo segundo se establecen los requisitos que tendrán las acciones públicas de inconstitucionalidad, que específicamente tienen que ser presentadas por escrito en duplicado y contendrán y empezarán a enumerar pues el señalamiento de las normas acusadas como inconstitucionales, el señalamiento de las normas infringidas, de las razones y bueno, digamos el cual es fundamento de la Corte pueda conocer la demanda que se acaba de presentar. Pues bien, vamos a desglosar cada uno de estos elementos y el primero es que el primer requisito de una demanda de inconstitucionalidad es el objeto demandado. ¿Qué significa esto? Pues bien, es la parte del artículo, el inciso de la norma que ha sido objeto de la demanda y como tal pues considera eleccionada pues vulnera la Constitución. Pues bien, entonces la demanda se tiene que transcribir a su texto o anexar la publicación oficial de la norma legal, pues en este caso está siendo demandada, y asegurar pues con certeza cuál es la disposición que se va a asumir en la norma. Y el segundo requisito es hablar del concepto de violación, que la norma viole concretamente las normas constitucionales. Pues bien, entonces se cumple cuando primero se señalen los artículos que el actor considera que son infringidos, que se explica el contenido normativo de las expresiones y se argumenta por qué esta disposición es contraria a la norma superior. Pues bien, entonces la Corte Constitucional en su jurisprudencia ha hablado cómo tienen que ser presentados estos cargos y cómo tiene que ser la argumentación de los mismos. Pues bien, nosotros vamos a hablar en este caso acerca de la sentencia 1052 del año 2002, en la cual la Corte desglosa cuáles son esas características que deben tener los cargos. Pues bien, la Corte determina 5 características y es que tienen que ser claros, ciertos y específicos y argumentables. Hay argumentos suficientes. Ahora bien, ¿qué significa cada uno de estos? Pues lo vamos a ver. La claridad que es que la demanda tiene que tener un hilo conductor comprensible, digamos, donde la acción pública, aunque no requiere de una técnica especial como puede ser, por ejemplo, el recurso de casación, pues sí tiene que exponer una razón ordenada sobre la cual es el motivo que considera el accionante, que la norma legal viola la norma constitucional. No puede ser injustificado, debe haber una razón y esta razón tiene que ser coherente y congruente. Y ahora bien, la certeza no habla sobre la importancia que tienen que, digamos, la norma sea existente, es decir, no podemos demandar una interpretación subjetiva o una deducción o una, digamos, proposición inexistente. La acusación tiene que hacer específicamente sobre la expresión del texto legal vigente, por lo tanto, esto también genera precisamente esa característica de certeza de que no podemos demandar una interpretación subjetiva, sino que tenemos que remitir a lo que nos exprese directamente la norma. Bien, el tercer requisito es la especificidad, que la demanda debe demostrar de manera concreta que como la norma que está siendo objeto de control pues contradice la Constitución. No se permiten argumentos vagos, abstractos, globales, sino que pues debe haber un cargo muy puntual sobre la inconstitucionalidad. La pertinencia habla sobre los argumentos pues tienen que ser de naturaleza constitucional. Es decir que precisamente pues la demanda tiene que estar sustentada en alguna norma y o algún principio de optimización. En algunos, digamos, en algún elemento de recado constitucional, pues que permita hacer el control de la norma. No podemos interponer argumentos de conveniencia, no podemos hablar de temas doctrinarios, legales o subjetivos, pues que nos permitan, digamos, hacer el control de la constitucionalidad, que es precisamente para lo que se considera, digamos, esta acción. Y finalmente la suficiencia es que tiene que tener unos requisitos argumentativos y fácticos mediante los cuales, digamos, se puede abrir debate que la Corte Constitucional en su sala de revisión o en la sala que esté resolviendo el caso, pues entre a resolverlo. Muchas gracias.